Muy buenas noches. Es para mí un gusto empezar el año con esta primera sesión general de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y compartir esta mesa con el doctor Daniel Zamora Valdés, quien me va a ayudar a organizar estas sesiones durante el año. El doctor Daniel Zamora Valdés es cirujano de trasplantes, formado de cirugía en el Hospital de la Nutrición y de trasplantes estuvo en Minnesota y en Baylor. Muchas gracias. Bienvenido, Daniel. Gracias. Bueno, para mí es un honor presentar a Ray. El doctor Raymond Hellman, además de ser un extraordinario médico, es una persona súper sencilla y humilde. Él hizo sus estudios básicos de química en la Universidad de Tulsa, estudió medicina en la Universidad de Illinois, realizó medicina interna en Michigan y después un fellowship en nefrología en la Clínica Mayo en Minnesota. En la actualidad es el jefe de la división de nefrología de la Clínica Mayo en Arizona, en donde participa en uno de los programas más activos de trasplante renal de todo Estados Unidos. El año pasado, tan solo en su centro, se realizaron 439 trasplantes de riñón, de los cuales 339 son de donantes cadavéricos, y es uno de los centros más agresivos en la utilización de injertos provenientes de donantes con criterios extendidos, donantes en parada circulatoria, donantes con lesiones renales agudas. La verdad es que Ray es una persona súper sencilla que yo cuando lo conocí me impresionó que tenía una base de datos con todos sus pacientes en una hoja de Excel. La verdad es que yo no hago ni la 10ª parte del número de casos y no puedo hacer eso. Entonces, la verdad es que es una persona extraordinaria y me da mucho gusto que haya aceptado la invitación para presentar el tema de trasplante renal de donante cadavérico con lesión renal aguda. Muchas gracias, Ray. Buenas noches. Quisiera agradecer al doctor Zamora y a la doctora Medeiros y a los líderes de la Sociedad de Trasplantes de México por esta oportunidad de hablar con ustedes. Mi tema para esta noche va a ser trasplante renal de donadores fallecidos y no tengo ninguna divulgación financiera para esta presentación. Yo creo que vamos a comenzar dándoles un caso de un donador. Aquí tenemos un masculino de 19 años con muerte cerebral que murió por una herida de bala cefálica. Su creatinina de ingreso fue de 0.8, la creatinina pico fue de 9.3 y requirió de 2 tratamientos de diálisis antes de la procuración. El índice del perfil renal KDPI fue de 26%. Aquí tenemos una fotografía de la biopsia preamplificada del donador y nos muestra algunas cosas. La primera que nos muestra es la dilatación de los túbulos con pérdida de la membrana en forma de cepillo que coincide con lesión tubular. Bueno, mejor dicho, los túbulos están todavía intactos, no presentan necrosis, entonces procedimos a trasplantar ambos riñones de este donador y el primer receptor fue un masculino de 73 años con enfermedad renal en etapa terminal, con enfermedad poliquística, que llevaba 1 año en diálisis y después del trasplante tuvo función del injerto lenta, pero ya no requirió de diálisis y al año su creatinina sérica era de 1. El siguiente receptor fue un masculino de 48 años con enfermedad renal en etapa terminal, con etiología desconocida, llevaba aproximadamente 2 años en diálisis. Después del trasplante, tuvo también una función del injerto retardada que requirió diálisis por 1 semana y al año su creatinina sérica era de 1.6, así que ambos receptores tuvieron un buen desenlace con estos riñones. En los últimos 2 años en Estados Unidos hemos observado un aumento gradual en el número de trasplantes de riñón de donador fallecido. Más o menos hay 17,000 de estos casos que se realizan de trasplantes este año, pero el número de pacientes que estaban esperando a recibir un trasplante en la lista de espera era como de 100,000. Entonces, el tiempo de espera, la mediana en Estados Unidos es de más de 6 años. Y en algunos lugares del país es hasta de
10 años. En los últimos 15 años o algo así, ha habido algunos reportes de trasplante renal de paciente fallecido con lesión renal aguda y han mostrado buenos desenlaces. Por desgracia, sigue habiendo una tasa de descarte alta para estos riñones. Estos son datos del registro de receptores SRTR que muestra que la tasa de descarte de estos riñones con donadores fallecidos con lesión renal nos muestra una creatinina mayor a 1.5, o sea que con un riesgo 3 veces mayor de sufrir descarte de órgano. Así que mis metas esta noche son varias cosas. Primero, quiero tratar de convencerlos de que los desenlaces con riñones trasplantados de donadores fallecidos con lesión renal aguda son una gran oportunidad para los pacientes que esperan a recibir un trasplante. En segundo lugar, les hablaré de los criterios de selección que nosotros utilizamos para pacientes con riñones que provienen de donadores con lesión renal aguda, y también vamos a hablar de la biopsia de preimplante. Por último, hablaremos del proceso clínico que hemos desarrollado en los últimos 10 años o algo así, que ha convertido el hecho de trasplantar estos riñones en algo más eficiente para nosotros. Estos son datos de un estudio publicado por Liu y colegas en JAMA en el 2020, en donde evalúan el registro nacional que existe en Estados Unidos, OPTN, y comparan 12,810 receptores de riñones de donadores con lesión renal aguda y 12,513 riñones equiparado con donadores que no tenían lesión renal aguda. Y encontraron varias cosas. La primera, el riesgo de una función retardada del órgano es más común, 29 versus 22%, pero el desenlace más importante es que hubo una falla del injerto censada para muerte, y vemos aquí que nos muestra una proporción de riesgo de 1.01 que no muestra mucha diferencia. Otro hallazgo muy importante fue que el riesgo de falla de funcionamiento primaria, quiere decir que el riñón es trasplantado pero nunca funciona, a se le llama PNF, esas son sus siglas en inglés, y entonces el riesgo de no funcionalidad se pensaba que es más alta en pacientes con LRA, pero hay un artículo de Bafa y colegas publicado en la revista estadounidense de trasplantes en el 2017 que muestra un riesgo mucho mayor de no funcionalidad primaria con estos riñones con falla renal aguda, como se muestra por parte de los estudios. También llevaron a cabo un análisis con múltiples variables utilizando un modelo de riesgo con Cox para controlar las diferentes variables en los diferentes grupos. Los grupos se designaron utilizando los criterios de la red de lesión renal aguda. En esta red tiene diferentes etapas. La etapa 3 es falla renal severa, o sea, pero aguda. Y esto se define como el triple de creatinina o una creatinina terminal mayor a 4 o que requiere terapia de reemplazo renal. Esto es una lesión renal aguda severa, y después de controlar estas diferencias de los receptores de órganos donados, vemos aquí que esta falla de injerto censurado para muerte, vemos aquí la proporción de riesgo de menor que 1, que respalda que no hay evidencia de un desenlace inferior. Y lo mismo fue cierto para el fracaso del injerto por todas las causas, que también vemos que está en 0.85. Recientemente vimos nuestra experiencia con 1,313 trasplantes consecutivos con riñones con lesión renal aguda, y vemos aquí esto en base a los criterios de Akin, la red de lesión renal aguda. Vemos aquí otra vez 3 etapas, 1, 2 y 3, en donde 3 es la más alta.
Aquí etapa 1 es la referencia del grupo testigo en donde el donador no tenía evidencia de lesión renal aguda. La etapa 1 es leve, 2 moderada, 3 severa. Vemos que va ascendiendo en severidad. Y aquí tenemos la comparación de algunas de las diferencias en las características de donadores entre los 4 grupos. Y lo primero que les quiero señalar aquí es que la edad y la etapa aquí en etapa 3, que nos habla de una lesión renal aguda severa, ocurre en el grupo más joven de 36.7. Y esto representa un grupo selecto de donadores. Además de esto, observarán que la creatinina terminal aumenta gradualmente entre los 4 grupos, como uno podría esperar a ver, de manera que en este grupo de lesión aguda, la creatinina terminal fue de 4.6 en la etapa 3. Además de esto, la fracción de donadores que estaban oligoúricos era como del 50% y 4% de los riñones en esta etapa 3 de Akin provinieron de donadores que requirieron de terapia de reemplazo renal. Entonces vemos aquí 447 riñones que provienen de donadores con una lesión renal aguda severa. Esta es la curva de Kaplan-Meier de severidad que nos muestra la falla de injerto censurado para muerte, y podrán ver que no hay una diferencia real entre la falla del injerto. Vemos aquí que el valor de P de rango logarítmico fue de 0.46. La sobrevida del injerto con censura para muerte a 5 años, vemos aquí en el grupo más severo fue de 90.6. Y también utilizamos un modelo de un análisis con múltiples variables, utilizando el modelo de proporción de riesgo con Cox, y vemos aquí que la proporción de riesgo es de menor que 1, lo cual sugiere que no hay evidencia de un desenlace inferior al trasplantar riñones de donadores selectos de este grupo con lesión renal aguda severa. Y aquí alguna comparación contra algunas de las otras desenlaces clínicos entre los 4 grupos. El primero que voy a señalarles es el de la no función primaria. Esto es que cuando el riñón es trasplantado nunca funciona y no hay ninguna señal o evidencia real de que sea más alta esta característica en riñones con lesión renal severa. Como podría uno esperar, la función de injerto retrasada que requiere, por ejemplo, de diálisis la primera semana después del trasplante, aumenta progresivamente entre los 4 grupos, de manera que en el grupo de etapa 3 de Akin, o sea, con lesión renal severa, vemos que esta función de injerto retrasada fue de 75.4. No hubo ninguna evidencia de rechazo mayor entre los 4 grupos. Y esto es importante porque se ha reportado en el pasado que una función retrasada del injerto DGF se asocia con una mayor probabilidad o un mayor riesgo de rechazo del injerto, de acuerdo a los datos. Ahora, otro hallazgo muy importante es que la tasa de filtración glomerular estimada, EGFR, al año no fue inferior ni siquiera en el grupo Akin etapa 3, 59.8. Y más recientemente evaluamos el impacto de los donadores con lesión renal aguda y la progresión de fibrosis intersticial al año después del trasplante. La fibrosis en los trasplantes se mide utilizando los criterios de Banff, en donde 0 es que no hay cambio, 1 es leve, 2 es un cambio moderado y 3 es severo, lo cual sería un alto porcentaje de fibrosis. Y lo que observamos aquí es que el delta de este puntaje de CI de Banff, el cambio de chi entre el tiempo 0 y 1 año, es de hecho la representación de la progresión de la fibrosis desde el momento 0 hasta 1 año post-trasplante.
Y se darán cuenta que cada una de estas barras representa los grupos AKIN 0, AKIN 1, AKIN 2 y AKIN en etapa 3 con lesión renal aguda severa, en verde aquí. Vemos que no hay evidencia alguna de que haya una mayor progresión de la fibrosis en el grupo donado por donadores con lesión renal aguda. Vemos aquí el valor de P que es de 0.37. Ahora el doctor Jadlowick evaluó los trasplantes en riñones de donadores después de muerte cardíaca, o sea, donadores DSD, comparados contra los donadores con muerte cerebral. Vemos aquí 76 riñones con lesión renal aguda 2 a 3, o sea, son estos riñones con lesión severa que provienen de donadores DSD o donadores con muerte cardíaca. Y la tasa de muerte cerebral fue de 57.9. Un injerto se perdió por trombosis del injerto y no hubo ningún caso de no funcionalidad primaria. La tasa de filtración glomerular estimada al año fue de 60 y comparamos la sobrevida del injerto contra un grupo de riñones de donadores después de muerte cerebral con AKIN 2 a 3. Pueden observar aquí que no hay ninguna diferencia en la sobrevida del injerto entre los donadores con muerte cerebral o con muerte por causas cardíacas. Porque ha sido una preocupación en la literatura que la combinación de la lesión renal aguda más la muerte cardíaca pueda tener un doble impacto. El doctor Budiraja de nuestro grupo evaluó el desenlace de trasplante de riñones de donadores fallecidos que requieren terapia de reemplazo renal temporal. La requirieron antes de la donación del órgano. Entonces hubo 77 riñones que requirieron 77 riñones de donadores que requirieron de terapia de reemplazo renal temporal, 59 en diálisis, 18 con terapia de reemplazo renal continuo y los desenlaces fueron como sigue. Vemos que los riñones funcionales en forma tardía fueron altos, 89.0%. Ninguno de los riñones tuvo una no funcionalidad primaria y hubo una pérdida de un injerto por trombosis renal. La tasa de filtración glomerular estimada al año fue de 60 y compara el grupo contra riñones de AKIN etapa 3 de donadores que no requirieron la terapia de reemplazo renal. Creo que nuevamente podrán observar en esta curva de Kaplan-Meier, viendo la sobrevida del injerto, que la sobrevida para los riñones de donadores que requieren terapia de reemplazo renal es igualita a la de los riñones en etapa 3 de AKIN que no requirieron de esta terapia de reemplazo renal. En otro estudio, el doctor Jadlowick evaluó los riñones de donadores con un perfil de donador renal, índice de perfil de donador renal KDPI elevado, con lesión renal aguda. Esta KDPI es un criterio que tiene, o sea, de hecho hay 3 criterios, B, C y D. En Estados Unidos se empezó a utilizar por parte de la ONU como para separar las categorías de los riñones. KDPI está compuesto de 10 factores en un modelo de múltiples variables que incluye, por ejemplo, la edad, donadores después de muerte cardíaca, donadores diabéticos, etcétera. Es decir, que es una medición de la calidad del donador. Mientras mayor es el índice KDPI, menor es la calidad. O sea, si se tiene un KDPI menor de 5, es un riñón de poca calidad. Y bueno, se asocian a menor sobrevida del injerto, pero aquí la pregunta que se planteó fue si acaso la lesión, un donador de riñón con lesión renal aguda con un KDPI
bajo o malo, tenía una peor posibilidad de desenlace. Entonces, el doctor Jadlowick evaluó 76 riñones con riñones, digamos, de clase inferior, con etapas 2 y 3 de Akin, con lesión renal aguda. Lo que él mostró es que las etapas 2 y 3 de Akin tenían mayor función tardía del injerto, como vimos en otros estudios, 71%, pero la tasa de filtración glomerular estimada no es menor al año, no es diferente. Y sin embargo, hubo una señal aquí de la no función primaria. Recuerden que esto quiere decir que el riñón trasplantado nunca funciona. La PNF entonces fue un poco más común en la cohorte de lesión renal aguda de 2 a 3 que en el de 0 a 1, 5.3% versus 0.6%. Y esta es la curva de Kaplan-Meier que nos muestra la sobrevida del injerto entre los dos grupos, el injerto censurado para muerte, y se dan cuenta aquí que los donadores con lesión renal aguda 2 a 3 es más aguda. Vemos aquí que se debe sobre todo a una no funcionalidad primaria. A continuación vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a hablar de los criterios de selección que se utilizan para riñones selectos de donadores con lesión renal aguda. No hay límite alguno sobre la creatinina terminal, incluso si el donador estaba con terapia de reemplazo renal. Tenemos aquí riñones tanto de donadores con muerte cerebral o de donadores con muerte por enfermedad cardiovascular. CIT es el tiempo de isquemia fría y tratamos de eliminarlo a menos de 36 horas. No requerimos de un bombeo pulsátil para estos riñones. No tenemos diferencia en la selección de receptores y tampoco tenemos ninguna diferencia en el manejo de inmunosupresión, y vamos a regresar a esto en un momento. Y sin embargo, dependemos mucho de los hallazgos de la biopsia de preimplante. Y aquí observamos dos cosas. Una, que es la necrosis cortical. Si la biopsia muestra una cantidad sustancial de necrosis cortical, vamos a descartar ese riñón. También vamos a tratar de evitar cambios crónicos de moderados a severos en cualquiera de las 4 áreas de la biopsia. Y les muestro aquí algunos ejemplos más adelante. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos 3 biopsias de preimplantación. Del lado izquierdo, en el panel A, tenemos un corte de eosina y hematoxilina, que nos muestra el corte, y vemos aquí los túbulos que prácticamente están disueltos. Aquí vemos necrosis cortical y este riñón fue descartado. Del lado derecho vemos una muestra de preimplantación que nos muestra también aquí trastornos severos. Esta quizá vean que es una arteria y está casi totalmente ocluida, con mucha fibrosis intersticial y atrofia tubular. Este riñón también se descartó. Y sin embargo, la foto del centro, el panel B, es una biopsia de preimplantación que nos muestra lesión tubular aguda. Les mostré una diapositiva parecida anterior, con pérdida de los bordes, dilatación del túbulo. Y esta es una representación de lesión tubular aguda, y este es un fenómeno de reversión, y se trasplantó este riñón con buen desenlace. Ahora ha habido controversias sobre el valor de la biopsia de preimplantación en un trasplante renal. Estos son datos de un registro nacional, el SRTR, aquí en Estados Unidos, que muestra que durante la biopsia de preimplantación vemos que se asocia por lo menos con un triple de riesgo de descarte del riñón. El resultado de la biopsia
aumenta la posibilidad de descarte sin ninguna otra razón. En Europa, en los países europeos, las biopsias de preimplantación no se utilizan. Entonces ha habido críticas de Estados Unidos en algunos estudios que utilizan la biopsia de preimplantación. Y yo les diré que hay cierto número de estudios, o de hecho varios estudios que han evaluado la biopsia de post-reperfusión que muestra una buena correlación, pero los estudios publicados se referían a biopsias de preimplantación. Son biopsias que se toman antes de la implantación del riñón en el receptor. Y muchos de los estudios de biopsias preimplantación no pudieron mostrar una correlación. Parte de esto tiene que ver con la calidad de la biopsia. Las biopsias de preimplantación son biopsias rápidas de cortes congelados con cortes gruesos, utilizando tinciones de hematoxilina y eosina. Utilizan biopsias en cuña que quizá no sean representativas de todo el contexto, a menudo interpretadas por el patólogo de guardia, a menudo interpretadas en hospitales de procuración de órganos con experiencia limitada de patología renal. En comparación con las biopsias post-reperfusión, que son tejido ya fijo, con cortes delgados, tinciones múltiples, con una biopsia de aguja, realizadas o interpretadas por un nefropatólogo, en centros de trasplantes con nefropatólogos experimentados, o sea que se darán ustedes cuenta de que debido a que estas cuestiones de procesos técnicos existen, pues hay diferencias en la calidad, ¿no? Recientemente nosotros vimos nuestra experiencia con 700 biopsias preimplantación y pudimos mostrar una correlación entre algunos de los puntajes crónicos que se observan aquí con los desenlaces. Con el puntaje de Banff, los de más bajo puntaje aparecen aquí, pero les diré que hay estudios en la literatura que han podido mostrar este desenlace. Y aquí otra vez cambiemos de tema y vamos a hablar de cómo administrar o cómo manejar una función de injerto retrasada. Este es en donde el receptor requiere de terapia de reemplazo renal o diálisis después del trasplante. Todos nuestros pacientes con terapia de inducción utilizamos primero Campath. Campath es un agente depletor que es semejante a la timoglobulina, que es antitimocito. Empezamos con tacrolimus en el día post cirugía número 1 y tratamos de lograr un nivel de concentración mínima de 8 a 10 lo más rápido posible. Después el protocolo dice que hay que dar de alta a los receptores en el día postquirúrgico 2, sin importar que tengan una función del injerto tardía. Y esta función tardía del injerto se maneja ya ambulatoriamente. Ahora, el paciente va a visitas, a consulta externa 2 a 3 veces a la semana y se hace un ultrasonido y con biopsia nuevamente si no se resuelve esta función tardía del injerto 2 a 3 semanas después. Quisiera yo aquí subrayar algunos de los procesos que se han desarrollado en los últimos años de experiencia. Creemos que que han hecho más seguro utilizar estos trasplantes. Lo primero que quiero mencionarles y lo más importante probablemente es el equipo de procuración. Es un equipo de enfermeras dedicadas a tamizar las ofertas de donaciones. Están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y trabajan a partir de guiones y protocolos y facilitan arreglos eficientes para la importación de órganos. Esto es importante porque más de la mitad de estos riñones provienen de fuera de nuestra organización local de procuración de órganos. Entonces necesitamos esta facilitación del transporte y demás. Y luego
También se aplica el guión, digamos, a receptores potenciales por teléfono. Nuestro director de laboratorio HLA, siempre que es posible, lleva a cabo pruebas cruzadas virtuales para facilitar un tiempo de isquemia fría corto. Ahora, la mayoría de los trasplantes se hacen con compatibilidad cruzada con en el laboratorio de HLA sin suero. Y podríamos hablar de esto más adelante en la discusión si les interesa el tema. Y como yo les dije, trabajamos con nuestros colegas patólogos para procesar e interpretar las biopsias de preimplantación en consulta, muchas veces con el nefrólogo y el cirujano. Quisiera yo concluir con lo que sigue. Primero que nada, les diré que los riñones, con una selección cuidadosa, subrayo cuidadosa, de todos los donadores con lesión renal aguda, probablemente se pueden trasplantar, pero con una selección cuidadosa de los donadores, se pueden lograr desenlaces excelentes para los pacientes que esperan un trasplante. Esto requiere establecer ciertos procesos y protocolos que nos permitan ser eficientes al aceptar y trasplantar estos riñones. Creemos que en esta cohorte en particular o este proceso existe un rol muy importante de la biopsia preimplantación, como ya les mencioné, para descartar la necrosis cortical o cambios severos. Ahora, los pacientes con función retardada que requieren diálisis por una semana o algo así es más común con trasplantes de riñones con lesión renal aguda, pero se puede manejar con seguridad en el ámbito ambulatorio y se ha estimado que 600 trasplantes de riñón adicionales se pueden realizar por año en Estados Unidos si se utilizaran óptimamente los riñones de donadores con lesión renal aguda. Y quiero concluir haciendo un reconocimiento a mis colegas del Centro de Trasplante de la Clínica de Mayo en Arizona. Particularmente, me gustaría reconocer y darle crédito a mi colega, el doctor Sudhakar Reddy, que es el cirujano codirector, que es realmente la inspiración de gran parte de este trabajo de trasplantar riñones con lesión renal aguda. También quiero enfatizar el rol de nuestros nefropatólogos, los doctores Smith y Ryan, y también mis colegas de los nefrólogos de trasplantes. Con esto les agradezco su atención de esta noche y pues me entusiasma mucho responder a sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey, por una presentación muy clara. La verdad es que es un tema que a todos los involucrados nos genera un gran interés y te agradezco nuevamente por participar con nosotros. Le vamos, por favor, a dar la palabra en audio al doctor Marco Covarrubias. Sandra, por favor, quiere hacer un comentario. Listo. Hola, muy buenas noches a todos. Excelente presentación del doctor, como siempre, dándonos información muy puntual y clara, y pues son cosas que a veces, recién que comienza uno a hacerlas, tenemos ese temor, ¿no? De los casos que no son perfectos y todo lo que va a conllevar, pues, a sacarlos adelante, pero pues cada vez es más la información que habla a favor de poder utilizar estos donadores, optimizar el uso de este bien tan escaso que son los órganos de cadáver, que pues no siempre están en condiciones perfectas, y pues ante la escasez tan grave que existe en nuestro país y en el mundo en general, yo creo que es algo que debemos estar forzados cada vez más a considerar como un recurso el uso de estos riñones con lesión aguda, ¿no? Creo que muchos hemos usado ya recurrido a este tipo de trasplantes, un poco a veces al principio, repito, con la inquietud del qué pasará, pero cada vez más la información, y creo que poco a poco la misma experiencia nos va dando resultados positivos. Agradezco pues que se haya organizado por parte de la sociedad el invitar a tan importante y experto ponente, que pues siempre nos da un abrazo, ¿no? Para esta toma de decisiones, el escuchar a alguien tan experimentado
pues mostrar esos números tan claros. Pues, sería mi comentario y muchas gracias por el foro. Okay. Thank you very much, Dr. Covarrubias. Muchas gracias, doctora Covarrubias. Agradezco sus comentarios tan amables. Muchas gracias. También de la audiencia tenemos ya varias preguntas. La primera pregunta viene del doctor Axel Sánchez, que es un cirujano de trasplantes en el Hospital General de México. Lo que él quisiera saber es si la edad es un criterio en la aceptación de riñones provenientes de donantes cadavéricos con lesión renal aguda. Yeah, thank you for that question. Sí, muchas gracias por su pregunta. Yo diría que en general no, y sin embargo, tenemos cuidado. Usted vio los datos sobre donadores, que el grupo de lesión renal aguda severa tiende a ser más joven. Entonces, sí hay cierta advertencia al trasplantar a pacientes mayores. Y de hecho, nosotros nos enfocamos en el aspecto de la biopsia y lo que esta revela. Si la biopsia muestra que hay cambios crónicos significativos y severos en el donador con un índice KDPI alto, casi todos los donadores caen con un KDPI alto, o sea, dentro de esta cohorte, y probablemente esos riñones, si caen en esa cohorte, se descartarían. ¿Con esto le ayuda? Gracias, doctor Hellman. Yo creo que queda claro que la edad incluso es uno de los factores que están incluidos en el KDPI. Entonces, a mayor edad, mayor KDPI, y ya nos ha comentado el impacto del KDPI en asociación con la lesión renal aguda grave. Yo creo que esa puede ser una de las respuestas para el doctor Axel Sánchez. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. El doctor Mariano Hernández pregunta acerca de la bomba de perfusión hipotérmica para los riñones de donante cadavérico. Él explica que está demostrado ser útil en donde no hay un patólogo disponible para evaluar estos riñones. Y él refiere tener una muy buena experiencia con el uso de la máquina de perfusión, y le pregunta cuál ha sido la experiencia en la Clínica Mayo Arizona con el uso de bomba de perfusión hipotérmica para estos riñones de donantes con lesión renal aguda. Yeah, thank you, Dr. Hernandez, for that question. Gracias, doctor Hernández, por su pregunta. Al principio de nuestra experiencia, bombeábamos a estos riñones y, de hecho, usábamos parámetros de bombeo con caudales y resistencia del riñón medidos después de las primeras horas. Utilizábamos estos parámetros en nuestro proceso de decisión sobre si aceptar o no el riñón, pero al ir transcurriendo el tiempo, nos fuimos alejando de eso, y en los últimos años no alcancé a oír si dijo que sí requerimos o no bombas pulsátiles. Algunos de estos riñones vienen con bombeo pulsátil, pero no lo requerimos para aceptarlos. Hay un acceso limitado en nefrología. Podríamos inclinarnos un poquito, pero cuando hemos observado esto, encontramos que los parámetros de bombeo se correlacionan muy bien con el desenlace. Yo creo que esto es razonable si uno bombea el riñón y tiene muy buenos parámetros, con caudales altos, con resistencias bajas. Esto es un hallazgo tranquilizador que nos da tranquilidad en el trasplante de ese riñón. Espero que con esto le ayude. Muchas gracias, doctor Hellman. El doctor Enrique Hernández nos pregunta cómo se realiza la distribución de estos órganos, cómo se colocan en determinado centro o en determinado receptor, en específico estos riñones con lesión renal aguda,
dentro de su sistema en Estados Unidos. Yeah, so they're distributed like any Pues other. se distribuyen como cualquier otro, o sea, de acuerdo al algoritmo, ¿no? Como cualquier otro riñón de donador fallecido, todos los centros potencialmente pueden conseguir estos riñones, pero cada centro tiene la opción de establecer criterios de aceptación. Algunos centros establecen un valor de creatinina máximo, por arriba del cual ellos no aceptan el riñón. Entonces, depende un tanto de cómo cada centro fije sus criterios, pero la distribución de los órganos, todo se determina matemáticamente a través de los algoritmos del 1. Y lo que ocurre, es que los riñones son rechazados por los centros locales de una organización de procuración de órganos. Es decir, quizá no todos ustedes conozcan la forma en que funciona el sistema de unos en Estados Unidos. Hay organizaciones de procuración de órganos en todo Estados Unidos. No recuerdo cuántas, pero mucho más de 50. Y estas son las que obtienen el órgano. Si todos los centros, bueno, vamos a hablar de mi centro. Si nosotros rechazamos, el centro local lo manda a los otros centros y se vuelve un órgano, digamos, nacional. Y la UPO empieza a buscar formas de distribuir ese órgano y entonces utiliza algoritmos y a veces cuando se está acabando ya el tiempo, pasa directamente a los centros que ellos saben que directamente aceptan estos órganos, ¿no? Para aprovecharlos. Muchas gracias, doctor Heilman. Tenemos muchas preguntas. Vamos a darle oportunidad a la doctora Medeiros de hacer 2 preguntas. Muchas gracias. Muy interesante plática, sobre todo por la carencia de órganos y porque podríamos estar desperdiciando órganos si no consideramos esto. ¿La causa de la lesión renal aguda influye? Es decir, por ejemplo, si es peor tomar un riñón que tenga nefrotoxicidad, que haya padecido nefrotoxicidad por medicamentos, que solo haya padecido, digamos, isquemia. That's an interesting question. Es una pregunta interesante, doctora Medeiros. Mire usted, nosotros suponemos que la lesión tubular o la lesión renal aguda en estos donadores probablemente casi en todos los casos se relaciona con isquemia, lesión tubular aguda o necrosis por isquemia. Pero su comentario es muy válido porque es posible que alguien tenga, por ejemplo, nefrotoxicidad también, ¿no? Y sin embargo, la lesión tubular aguda se puede recuperar, depende de la biopsia. A veces, cuando hacemos biopsias, nos llevamos sorpresas y vemos cosas muy raras. Por ejemplo, nefropatía con cristales y cosas que nos harían descartar, pero si la biopsia muestra lo que parece una lesión tubular aguda sin ninguna otra patología sustancial, se trasplanta ese riñón. O sea, pero su comentario de verdad es muy válido. Quizá algunos de estos no tengan isquemia y como imaginará usted, los donadores fallecidos o cadavéricos son muy inestables y frecuentemente están con agentes vasopresores o a veces tiempo de no funcionamiento por paro cardíaco, ¿no? Creo que lo que más nos preocupa de estos riñones, perdonen, es que quizá el riñón tenga necrosis y podríamos ver necrosis cortical y todos sabemos que eso no va a mejorar. Muchas gracias. Thank you. ¿Alguna vez han utilizado algún tipo de intervención? Por ejemplo, se ha mencionado que el uso de bloqueo mineralocorticoide con espironolactona o con eplerenona podría mejorar la lesión renal aguda.
o algún tipo de tratamiento especial una vez que identifican al potencial donador. Yeah, the question is there any, O sea, la pregunta es si hay algún tipo de manejo o de intervención al donador antes de la procuración del órgano que pueda cambiar la evolución. Bueno, pues hay muchos estudios y protocolos que se están probando aquí en Estados Unidos para tratar de mejorar los desenlaces. La hipotermia es uno que se ha mostrado en un estudio multicéntrico publicado en el New England hace poquito, que mostraba que la hipotermia, es decir, bajar la temperatura del órgano donador, puede tener desenlaces positivos. Y aquí en la Clínica Mayo no hemos realizado nosotros mismos ningún estudio dentro de este campo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hellman. Antes de que se me olvide, nos acompaña Marta García de la Oficina de Clínica Mayo en México. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta. La doctora Josefina Alberú es cirujana de trasplantes y es expresidenta de esta sociedad. Y ella quisiera precisar cuáles son los factores que se han asociado con la no función primaria, el primary non-function, de estos injertos de donantes con lesión renal aguda. ¿Nos podría, por favor, enfatizar cuáles son los factores asociados en este evento, doctor Hellman? yeah, so the question is, yeah. Sí, o sea, la pregunta, que es muy buena, es el desenlace temible que a todos nos asusta, que es la no función primaria. Creo que en los primeros días, cuando empezamos a aceptar los riñones con lesión renal aguda, era nuestra mayor preocupación, que no funcionaran. Empezamos de manera conservadora, con donadores mayores, requeríamos bombeo, no aceptábamos riñones que tenían alteraciones de la creatinina en el momento del ingreso, etcétera. Pero al cabo de años de experiencia, gradualmente hemos ido dando pasos para volvernos más liberales y ahora aceptamos riñones de donadores cadavéricos, incluso cuando la creatinina inicial está elevada o cuando han tenido terapia de reemplazo renal o todas esas cosas. La preocupación, sobre todo que vemos en nuestra experiencia, y recuerden que los riñones de los que hablábamos, estos 1,300 trasplantes, de los cuales era un alto número que venían con lesión renal aguda, son seleccionados con gran cuidado. O sea, no todos los riñones con LRA se aceptan, ¿no? Hay muchos que se descartan por necrosis cortical o por cambios de la biopsia. También con respecto a la edad del donador, estos donadores tienden a ser más jóvenes. ¿Cuáles son los marcadores de no función primaria? Es su pregunta, pero la única señal que vemos y que les mostré en uno de esos estudios por el doctor Jadwick es un perfil, o sea, un índice KDPI alto, ¿no? Con un perfil alto. En estos niveles de índices altos había una mayor no funcionalidad primaria. En 2021 insistimos en esto y regresamos a ver todas las no funciones primarias, y 3 de 5 de las no funciones primarias malinterpretamos la biopsia. La biopsia de post-reperfusión mostraba cambios significativamente más crónicos que los que vimos en la biopsia preimplantación, o sea que aprendimos bastante de eso, y yo creo que los cambios crónicos probablemente son como una especie de elemento que delata la no funcionalidad primaria,
por ejemplo, los pacientes que reciben donadores, ya sea de riñones de donadores, ya sean mayores o con diabetes, que son los que más probabilidades tienen de experimentar justamente problemas con esta no función primaria. Muchas gracias, doctor Hellman. La doctora Karen Pineda es cirujana de trasplantes en el estado de Nueva York y ella nos pregunta si han encontrado diferencias en el desenlace de estos riñones con lesión renal aguda de acuerdo a su tiempo de isquemia fría. Yeah, thank you. That's a good question. Muy buena pregunta, gracias. Y no, pero como ya les dije, limitamos el tiempo de isquemia fría a 35 horas. Hemos ido liberalizando esto gradualmente. Antes decíamos 24 horas. Luego como que lentamente le permitimos ir subiendo. Hace unos cuantos años dijimos 36 horas. Pero no hemos visto un patrón de que el tiempo más alto de isquemia fría se asocie mucho con la no función primaria. He evaluado esta no función primaria con detalle y muchos estudios muestran que el tiempo de isquemia frío es un factor de riesgo importante de esta no función. O sea, todos debemos de reconocer esto, ¿no? Cualquier cirujano de trasplantes experimentado sabe con seguridad esto, pero no hemos visto ninguna señal de que la no función primaria esté particularmente relacionada con una isquemia fría de larga duración. Muchas gracias. Hay dos preguntas con relación a las biopsias renales y si me permiten yo quiero hacer una tercera. La primera pregunta es también de la doctora Karen Pineda y es acerca de quién revisa las biopsias, los patólogos de su hospital o los patólogos del centro de donación o algún patólogo designado por la OPO. Yeah, I know there's different models for this across. Bueno, sé que hay diferentes modelos en los diferentes centros de trasplantes. Hay centros, por ejemplo, en la Mayo, los patólogos son los que los interpretan. Pero esto es importante porque frecuentemente vemos biopsias, reportes de biopsias en lo que se llaman las redes de donadores. Esta red de donadores es un programa de cómputo de unos que permite que el cirujano del centro de trasplantes y su equipo vean todos los datos del donador. Y frecuentemente hay interpretaciones de biopsias en la red de donadores o DonorNet, pero nosotros hemos aprendido de la experiencia a no ponerle tanta fe a estas lecturas porque yo no puedo decirles qué tan a menudo recibimos laminillas y la interpretación de los patólogos es muy diferente. La interpretación de un corte congelado con hematoxilina y eosina es bastante capcioso y es fácil pasar algo por alto. Por ejemplo, una de las cosas que fácilmente se puede perder de vista es hialosis, que a menudo es pasado por alto por los patólogos no tan experimentados. Los patólogos aquí en la Mayo que las interpretan, no todos son renales, hay 2 de ellos que sí, pero hay otros 6 que no, ¿no? Son generales y con el tiempo han ido adquiriendo cada vez más experiencia trabajando con los 2 nefropatólogos y ahora ya tenemos pues bastante comodidad, ¿no? Confianza en la interpretación. Si hay cualquier biopsia inusual o si hay cualquier duda, pues tendremos entonces una discusión por videoconferencia. Una de las cuestiones interesantes es poder hacer un barrido por video de la laminilla para que cualquier persona la pueda ver en cualquier lugar, o sea, desde la casa, ¿no? De tal manera que el cirujano o el patólogo, quizá hasta el nefrólogo simultáneamente vean la laminilla y discuten entre ellos. Entonces, es bastante
truculento. O sea, no quiero hacerlo sonar como que es fácil leer una biopsia preimplantación porque es difícil. Me acuerdo de una vez, bueno, yo creo que para cuando uno logra adquirir más experiencia, el problema que existe con esto en aceptar lecturas de un hospital de procuración de órganos es que a menudo el patólogo que las interpreta, bueno, es una laminilla de mala calidad y no tienen tanta experiencia en nefropatología y puede pasar por alto muchas cosas. Muchas gracias, doctor Hellman. La segunda pregunta en relación a las biopsias es de la doctora Lorena Bobadilla, que es anestesióloga en el Hospital General de México. Y su pregunta es si realizan biopsias preimplantación en los donantes renales que no tienen lesión renal aguda. Yeah, the question. So procurement biopsies. Sí, las biopsias de procuración, digamos que no son universales. Vimos nuestra experiencia hace poco de 2 años con las biopsias de preimplantación y menos de la mitad obtuvo una biopsia. O sea, bueno, ni la mitad, era como 45%, y del 45% que sí obtuvo una biopsia, más o menos la tercera parte fueron descartados y el resto trasplantado. Tenemos un donador muy joven que en todo lo demás no tenía ninguna bandera roja ni ninguna preocupación, pero en ese caso, por ejemplo, el cirujano no le hace una biopsia de preimplantación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si en un donante sin lesión renal aguda encuentran con alguna frecuencia necrosis cortical como causa de retraso en la función del injerto en un donante que no tenía lesión renal aguda antes del trasplante. No, we don't see cortical necrosis. No vemos necrosis cortical en donadores sin lesión renal aguda. Yo tendría que revisar para asegurarme de si lo vemos o no, pero es muy poco común si acaso ocurre. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del doctor Norberto Sánchez, que es un cirujano de trasplantes de Edmonton, en Canadá. Y lo que él pregunta es si se ha analizado la experiencia del uso de estos donantes para trasplante simultáneo de riñón y páncreas o de hígado y riñón. You know, I don't think we have. No creo que así sea. No creo que hayamos hecho ninguna riñón y páncreas simultáneo, o hígado y páncreas. Quizá con una lesión renal aguda leve, SLK o SPK, es decir, los riñones junto con el páncreas, o sea, los trasplantes de varios órganos. No se me ocurre ningún ejemplo de trasplante de páncreas y riñón simultáneo. Es una buena pregunta. Para que cuando escriba Carrie el paper le ponga el acknowledgement a Norberto. Quizá nos preocupara más si el donador tiene lesión renal aguda, que pienses en páncreas y riñón simultáneo por la lesión isquémica del páncreas también, ¿no? Pero no les puedo dar realmente datos al respecto. Es una buena pregunta. Voy a investigar. Gracias. La siguiente, si me lo permiten, porque creo que hasta ahorita ya pasamos todas las de la audiencia. Si me permiten a mí, yo quisiera hacer 2 preguntas. La primera es en relación a los donantes que se encuentran en terapia de reemplazo renal al momento de la donación. ¿Han observado alguna diferencia en relación a si la terapia de reemplazo fue momentánea antes de la donación y el donante ya no está en diálisis en ese momento,
o si el donante ha estado conectado durante varios días, si eso tiene un impacto negativo. ¿Cuál ha sido el análisis de estos subgrupos de pacientes que puede ser que tengan ya varios días en terapia de reemplazo antes de la donación? That's a good question, Dr. Daniel. Excelente pregunta, doctor Daniel. Realmente no lo he analizado. La mayoría de estos casos, la mayoría de estos donadores, pues cualquier cirujano de trasplante, como sabe, pues es muy inestable. No hay mucho tiempo de análisis, de diálisis, 2 o 3 máximo. Hay unos cuantos casos que hemos tenido a lo mejor hasta una semana, pero no hemos visto ningún patrón. Si tuviéramos un donador muy joven, digamos de unos 25 años, con muerte cerebral, que tuvo terapia de reemplazo por 5 a 7 días, renal, seguiríamos aceptando el riñón, solo cuidado con la biopsia, ¿no? Para ver que no hubiera necrosis cortical, pero creo que esto depende también de la longitud o la duración de la terapia de reemplazo hormonal renal continua. A veces es difícil separar la información para ver cuánto tiempo la utilizaron, ¿no? Pero es un tanto capcioso esto. Gracias por la pregunta. Mi siguiente pregunta, en lo que sale alguna otra pregunta de la audiencia, es si teniendo la información en este momento que tiene, ¿consideraría utilizar estos riñones para un receptor pediátrico o utilizar donantes pediátricos con lesión renal aguda para otros receptores pediátricos? That's a good question. We actually have. Buena pregunta. De hecho, hemos utilizado donadores pediátricos con lesión renal aguda. Sí, hemos hecho varios donadores pediátricos. Lo que no haríamos es un donador en bloque pediátrico, ¿no? Que para el público a lo mejor no están bien enterados, pero esto es cuando el niño es muy pequeño, de menos de 15 kilogramos, y en ese caso el cirujano hace lo que se llama el trasplante en bloque, trasplanta la aorta y la cava junto con el órgano, y probablemente evitaríamos si hay lesión severa del riñón en estos pacientes, ¿no? Y no tenemos tanta experiencia, no hacemos trasplantes pediátricos aquí en la Clínica Mayo de Arizona, por eso no puedo contestarle tanto con respecto al trasplante de un paciente pediátrico, pero yo no veo razón por qué no, aunque yo no tengo experiencia, porque no soy nefrólogo pediátrico y tampoco puedo hablar de mi experiencia personal en este sentido. ¿Quieres comentar algo, Mara? Pues yo creo que hay que probar, porque la escasez de órganos es muy grave, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Marisela Santiago nos pregunta acerca del uso de pruebas cruzadas virtuales sin suero para la selección de receptores de trasplante renal. Si nos puede comentar, doctor Hellman. Yes, thank you. So there's Gracias. Esta es una tecnología o un proceso que se está volviendo, digamos, lo más común y corriente en los últimos años, pero todavía es algo un poco selecto. Y esto es que para ahorrar tiempo, para hacer una prueba cruzada sérica, digamos, si tenemos, como ustedes saben, cuando el donador está siendo estudiado, los datos de HLA se analizan
y se colocan en la red de donadores, DonorNet. Entonces, si sabemos el patrón de suero de anticuerpos del receptor, entonces sabemos qué anticuerpos de HLA tiene el receptor. El director puede correlacionar el fenotipo de HLA del receptor sin tener que hacer la prueba cruzada. Y eso es a lo que le llaman la prueba cruzada virtual. Los directores de HLA tienen criterios bastante rigurosos para permitirles hacer estas pruebas cruzadas virtuales. Creo que la estadística es como de 75% de nuestros receptores que son candidatos para las pruebas cruzadas virtuales. Yo no soy experto en laboratorio de HLA, por eso no puedo hablarles más de este protocolo, pero sí tienen un protocolo bien probado y establecido para esto. Hay bastante información en la literatura sobre el valor de las pruebas cruzadas virtuales. La UCF, la Universidad de California en San Francisco, publicó información sobre trasplante hace como un año con experiencia en el uso de estas pruebas cruzadas virtuales en una cohorte bien grande de receptores sensibilizados con buen desenlace. Así que yo creo que es una buena herramienta si se manejan los criterios rigurosos. Entonces sí es valiosa. Muchas gracias, doctor Hellman. Yo tengo una pregunta. La Clínica Mayo Arizona ha publicado su experiencia acerca del uso de riñones con estas características y trombos de fibrina glomerulares. ¿Nos podría explicar acerca de este fenómeno y la diferencia con los trombos celulares glomerulares? Yeah, Batha et al. I think that was 2016 in AJT. Paz y colegas, creo que fue en 2018. Proviene de la hipótesis del doctor Reddy's de que los trombos glomerulares son un evento terminal que se elimina. Seleccionamos todas las biopsias de post-reperfusión de pacientes con trasplante renal de donador cadavérico. Seleccionamos todos los que tenían trombos de fibrina glomerular. Si mal no recuerdo, tuvimos 60 de estos de receptores con estos trasplantes. La mayoría fueron rechazados. Al mes, 95% demostraba la desaparición completa de los trombos de fibrina. No había alteración en la función y la tasa de filtración glomerular al año, junto con las biopsias al año, salieron bien todas. Entonces concluimos a partir de eso. Bueno, además la mayoría de esto ocurrió, como lo reconocen los cirujanos de trasplantes, que ocurren con donadores de muerte cerebral con una lesión aguda, como por ejemplo muerte por herida de bala cefálica, ¿no? Que son procesos trombóticos de los músculos pequeños, pero es reversible y los receptores, la fibrinolisis es capaz de erradicarlos con buen desenlace. No vemos necrosis cortical ahí, pero si vemos trombos glomerulares con necrosis cortical, probablemente no trasplantaríamos ese riñón, pero si vemos trombos glomerulares con una arquitectura y membrana que está intacta, creo que ese riñón tendría un buen desenlace. Muchas gracias. Otra pregunta. En castellano, en México, tenemos una frase que dice ojos que no ven, corazón que no siente. La verdad es que la biopsia preimplantación es bastante controvertida. Hay estudios que muestran un muy buen resultado de riñones contralaterales a los descartados por los hallazgos en las biopsias. Y el utilizar biopsias preimplantación incrementa el descarte de los riñones más de 3 veces. Incluso en los mejores donantes con KDPI de menos de 20, lo incrementa más de 6 veces.
En el estudio que ustedes acaban de publicar en Archives of Pathology and Laboratory Medicine, no encontraron, después del análisis multivariado con KDPI, no encontraron una correlación entre el puntaje de Banff para enfermedad renal crónica y el desenlace de los riñones. Entonces, ¿cuál es su postura en relación a toda esta información y a la controversia del uso de estas biopsias con el impacto negativo observado en varios estudios o la ausencia de impacto en algunos otros? Yeah, Daniel, that's a good question. And Buena pregunta, Daniel. Voy a tratarle de explicar. Creo que una parte importante de esto tiene que ver con la calidad de la biopsia y la experiencia. Los artículos que, o sea, si se fija con cuidado, los artículos de biopsias de preimplantación, a veces las lecturas o las interpretaciones se extraen de DonorNet, la red de donadores. Sabemos que muchas de esas biopsias no están bien interpretadas. Entonces yo creo que uno no puede realmente, digo, hay un dicho, ahora en Estados Unidos hay un dicho que dice, basura que entra, basura que sale. Si no tienes una buena lectura, pues no te ayuda de nada. Y quizá tiene que ver con el hecho de que en un centro grande donde dependemos tanto de las biopsias preimplantación, los patólogos se han vuelto tan expertos que es valiosa, pero yo no creo que siempre esto se pueda replicar tan fácilmente, ¿no? Hay un buen estudio en el Journal of American Nephrology de hace como 1 o 2 años que lo que hicieron fue comparar riñones en Europa, Bélgica y Francia, que fueron trasplantados y que no utilizaron la biopsia en su proceso de toma de decisiones y hicieron pruebas cruzadas contra riñones de Estados Unidos o los equipararon con riñones en Estados Unidos con características clínicas parecidas, pero que fueron rechazados por la biopsia. Y lo que mostraron, de hecho, estimaron que la sobrevida del injerto a 3 años en la Corte de Estados Unidos, estos riñones fueron descartados y hubiera sido decente, digamos, de un rango de 85%, lo cual no es maravilloso, pero no está tan mal, ¿no? Entonces, es algo controvertido, ¿no? Digo, me queda perfectamente claro de las razones detrás de esto y es un gran debate. Ahora estamos en el proceso de evaluar el estudio prospectivo con biopsias de preimplantación por un periodo de 2 años y entregamos ya algunos datos al Congreso de trasplantes y pudimos mostrar que la biopsia preimplantación, la cohorte que trasplantamos fue mayor, con un KDPI mayor y tenía más probabilidad de hipertensión, pero la sobrevida del injerto a los 2 o 3 años no fue inferior. Entonces, de eso concluimos que la biopsia preimplantación quizá nos podría ayudar. Pero claro, hay más por venir. Muchas gracias. Tenemos otras 2 preguntas. La primera es, si se pudiera escoger, ¿hay algún momento óptimo para realizar la donación o la cirugía de la procuración en estos donantes con lesión renal aguda? Digo, sabemos que no hay mucho espacio para la espera o para decidir cuándo, pero si se pudiera, ¿existiría algún momento óptimo para hacerlo? Well, I guess, what you, my surgical colleague. Pues lo que uno le podría decir al colega, más vale antes que después, ¿no? Mientras menos tiempo transcurra después de la muerte cerebral, mejor, ¿no? Porque esos donadores cada vez desarrollan más hipertensión, más inestabilidad y demás, ¿no?
No les puedo dar un criterio específico, salvo por decirles que mientras menos tiempo transcurra después de la muerte cerebral, mejor. ¿Les parece lógico? Agreed. De acuerdo. Uno de nuestros espectadores de Ecuador nos pregunta si recomendaría iniciar el tacrolimus desde el comienzo o preferiría esperar un poco más. Y yo quisiera expandir la pregunta del doctor que nos acompaña de Ecuador y preguntar acerca de si hay algún cambio en la inducción de la inmunosupresión que utilicen, sabiendo el riesgo alto del DGF en estos pacientes, si cambian su protocolo del grupo al que pertenece el paciente con basiliximab, por ejemplo, a timoglobulina por el hallazgo de lesión renal aguda en el donante. No, I've got the concept here. The question. Entendí el concepto. La pregunta es si hay algún cambio en el manejo de inmunosupresión de riñones cadavéricos con lesión renal aguda. Y la respuesta es que no. Hemos utilizado terapia de inducción en todos nuestros receptores. Si tienen más de 65 años, utilizamos bezolixumab. Y si tienen menos de 65, utilizamos el omtuzumab o Campath. Es un agente depletor y parecido a la timoglobulina. El omtuzumab, la ventaja que tiene es que una sola dosis en el momento del trasplante y se acabó, y es muy efectivo para depletar los linfocitos. Pero utilizamos los dos, alemtuzumab y basilixumab. Empezamos también tacrolimus en el día postoperatorio 1, no lo retrasamos. Nuestro protocolo es, en todos los casos, iniciar tacrolimus en el postoperatorio día número 1. Y vamos aumentando al nivel de hasta 8 lo más pronto posible. Y una de las cosas que se ha publicado en la literatura al cabo de los años es que la función del injerto retrasada tiene que ver con la inyección de alto riesgo. Mucha de la literatura habla de que incluso hubo una terapia de inducción de rutina. Y creo que lo que ocurre es que hay muchos centros, históricamente, los pacientes con función retardada tuvieron duda en usar tacrolimus. Empezaron muy, muy bajo y quizá empezaron tarde. Y yo creo que mi opinión personal es que eso es un error, porque estás preparando al paciente para reconocimiento y rechazo si no empiezas pronto con una inmunosupresión adecuada. Entonces nosotros no posponemos el inicio de tacrolimus ni tampoco empezamos con niveles bajos. Por eso les decía yo, al hablar de desenlaces, que no vemos mayores tasas de rechazo en los receptores de riñones con LRA. Creo que eso es precisamente porque tenemos mucho cuidado de dar la inmunosupresión desde el principio. ¿Sí? ¿Le resulta útil la respuesta? Sí, muchas gracias. Yes. En este momento no veo otras preguntas de la audiencia. Le quisiera agradecer muchísimo a Rey participar con nosotros en esta sesión. La verdad es que creo que fue muy enriquecedor. A mí me gustó muchísimo la sesión de preguntas y respuestas, así como la participación de nuestra audiencia y nuestra presidenta, la doctora Mara Medeiros. Muchísimas gracias, Rey. Well, thank you, Dr. Medeiros. Gracias, doctora Medeiros, presidenta de la sociedad, doctor Zamora, con quien trabajé en el 2016. Él estuvo aquí en la Clínica Mayo de Arizona y disfruté no solamente la presentación, sino que las preguntas y respuestas fueron muy emocionantes y aprendí porque me dieron buenas ideas de estudios futuros inclusive. Así que espero poderlos ver presencialmente pronto y esperemos que ya este COVID-19 empieza a desvanecerse para que podamos vernos.
Con muchísimo gusto, Rey. Nos va a dar gusto tenerte por acá en tierras más tropicales. Quiero agradecer mucho la participación del doctor Heilman y estamos abriendo con un tema que yo creo que es muy importante, que nos hace pensar cómo podemos tener mayor cantidad de donadores. Muy buena plática, se lo agradezco muchísimo y agradezco mucho la participación de todos ustedes y por supuesto del doctor Zamora con esta coordinación. Muchas gracias. Espero que la próxima vez esté en México y podamos platicar. Hasta luego a todos. Buenas noches.